El día de hoy, jóvenes, en la materia de Derecho de Amparo 1, vamos a ver los antecedentes históricos del juicio de amparo. Son antecedentes históricos, no nos vamos a meter tanto a antecedentes históricos a nivel internacional, porque hay bastantes. Si bien es cierto, el derecho de amparo fue creación mexicana, es lo único que podemos nosotros aportar en nivel universal, es que nosotros, México, crea esta figura, crea el nombre, el juicio de amparo. Porque, bueno, pues ya desde Roma se conocía como tal la interpretación de la ley, y a esa interpretación de la ley se la llamaba jurisprudencia, y la interpretaban de acuerdo a ciertos parámetros. Y nosotros en nuestro país, bueno, fueron por allá en 1881, 1879, cuando empiezan los estudios para crear nuestro propio sistema para la interpretación jurídica de la ley, y a través de qué figura, que fue el juicio de amparo, a través de las fórmulas principalmente de Otero, y se le considera a la nación mexicana la creación de esta figura, aunque pues en sí fue Yucatán, y por allá de los 1879, 1881, pues bueno, recordemos que la península de Yucatán pues no formaba parte de la Unión o de la Federación Mexicana. Recuerden que en estas épocas pues se separó esta península de Yucatán, y que fue hasta 1881-82 cuando decidió volverse a unir, y fue como pues el juicio de amparo nace a través de esta federación en la Constitución, que ya lo vemos nosotros hasta 1917, cuando se crea al final ya la Constitución, ya como hoy la conocemos. ¿Sale? Entonces vamos a hablar un poquito de antecedentes históricos de este juicio de amparo. Primero vamos a establecer uno de los primeros antecedentes históricos. Fue por allá de un 7 de enero de 1744, se crea el juicio sumarísimo de amparo en la Constitución yucateca. Bueno, más o menos ahí andaba por las fechas. En la Constitución yucateca, en su artículo 8. Y también por allá en 1762 existió una complementación por la Real Audiencia, y fue en la Constitución en 1812, mediante un reglamento que era de audiencias y juzgados de primera instancia, expedido por las Cortes de Cádiz. Establecía: todas las personas que en cualquier provincia de la monarquía sean despojadas o perturbadas en la posesión de alguna cosa profana o espiritual, sea eclesiástico, lego o militar, el perturbador acudirá a los jueces letrados de partido para que les restituyan o amparen, y estos conocerán de los recursos por medio de un juicio sumarísimo. ¿Sale? Así empezaba a conocerse. Estamos hablando de los 1700. Se les va a considerar a los padres del amparo mexicano por influencia de los desarrollos conceptuales de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, que era un filósofo, y a Mariano Otero, que era jurista. Por eso es que existe en materia de amparo la fórmula Otero, que es la famosísima, una de ellas es la reiteración. Con la creación del acta constitutiva y de reformas del Congreso Constituyente del 18 de mayo de 1847, surge con dos instituciones claramente delimitadas: un control político de constitucionalidad de las leyes que aplicaba el Senado de la República, y un control jurisdiccional de constitucionalidad de manos de jueces.
al que podían acudir los particulares para enfrentar los ataques, principalmente de los poderes públicos. Y se estableció un tribunal federal. Este tribunal federal, en principio, se le indicó a este tribunal federal como el juez de distrito, un juez de distrito. Bueno, se estableció un juez de distrito en el cual su principal función era amparar a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan la Constitución. Este juzgado de distrito hoy todavía funciona, hoy todavía lo conocemos, es ante quien procede en primera mano de ciertos juicios o ciertos trámites de amparo. En 1850, en el Acta de Reforma, se estableció en el artículo 25 del Acta de Reforma un principio digno de un pueblo verdaderamente libre, escudo del ciudadano contra la arbitrariedad de las autoridades supremas. Problema que de anunciarlo así, sin una ley de reglamentación, fue un elemento de discordia en una desquiciada sociedad. Sabemos lo que era nuestro país en 1850, y referencias los acaecidos de San Luis Potosí y Coahuila, donde las disposiciones legislativas quedaban bajo ciertos aspectos subordinados al juez de distrito. El poder era superior a una legislatura de gobierno. Imagínense que en estas épocas, en 1850, el que podía decidir alguna disposición federal era un juez de distrito, y este juez de distrito tenía más autoridad que un propio gobernador, un secretario de Estado. Imagínense qué problemas, qué problemáticas tenía nuestro país, el que un juez de distrito pudiese tener más poder jurídico que una ley que hubiese expedido una gubernatura, un gobierno estatal, un secretario de Estado federal. Imaginen qué problemas existían en 1850. Y claro, se había dispuesto en esta forma para regular esa arbitrariedad de esas autoridades que se creían supremas. Pero bueno, se estableció así, no hubo una regulación como hoy pudiésemos tenerla, pero pues fue motivo del por cual, antecedente para que hoy pues tuviéramos nuestra ley de amparo. Centrado en un poder constitucional, el juicio de amparo surge como revisor, primero, de la constitucionalidad de las leyes y como control de la legalidad de actos de autoridad, tanto administrativas como jurisdiccional. De ahí su origen histórico como constitucional. Por eso es que el juicio de amparo o la garantía suprema, pues está impuesta en la Constitución, aunque después hubo ciertas situaciones. De ahí, como les dije, su origen histórico y contra qué podíamos nosotros apelar en contra de con amparo, juicio de amparo, bueno, pues contra las violaciones de los derechos fundamentales. Esto hoy lo conocemos como el principio de legalidad y fue desde entonces. Entonces, teníamos que identificar que si a nosotros se nos vulneraba un derecho, podíamos ir contra esas violaciones a esos derechos fundamentales a través del juicio de amparo. La solución, una de las soluciones que podemos identificar para resolver pues todos esos conflictos, y fue el regular el amparo. La Ley Constitucional de Garantías Individuales de 1849 de Mariano Otero fue una de las normas en las cuales íbamos a regular este amparo. La otra fue la Ley de Amparo del 3 de febrero de 1849 de Vicente Romero. También existió una iniciativa de ley reglamentaria de 1852 de José Urbano Fonseca,
Y el 5 de febrero de 1857 se proclama la nueva Constitución Federal, compromiso expuesto en el Plan de Ayutla, que los Estados Unidos vuelvan al orden constitucional. Recuerden, 1857 es nuestra segunda fuente histórica constitucional de nuestro país, 1857. Y fue donde ya existe una mejor, no apta, una mejor regulación del juicio de amparo. Esta emisión de una norma que reglamentara el amparo mexicano se da bajo la sombra de varios intervencionismos extranjeros, en el cual decía Carlos Marx, imagínense Carlos Marx, hablando de nuestro juicio de amparo. En su última publicación mencionó que México, con una guerra en pie, se da el tiempo para realizar un instrumento legal para proteger sus garantías constitucionales. Imagínense. Cuando nosotros estábamos en plena lucha social con el intervencionismo español, el inglés por parte de Estados Unidos, el francés, ¿no? Por allá, y que los resolvimos en la batalla de Puebla, estábamos viendo cómo, fíjense, estábamos viendo cómo violar las leyes cuando, perdón la expresión, pero cuando en México pasaba eso, en Europa ya estaban estudiando, ya estaban aplicando cómo regular los derechos humanos. Entonces, imagínense que nosotros estuviéramos todavía en una guerra, y lo decía Carlos Marx, ¿sale? En una última publicación que hizo en Estados Unidos, decía, no puede ser que México, estando en las condiciones en que está, todavía tiene el tiempo de que sus legisladores, pues, realicen un instrumento legal, ¿sale? Que es, pues, obviamente, el juicio de amparo. La problemática en cuanto a esa legislación secundaria que iba a reglamentar los derechos del hombre tenía dos vertientes. Primero, una difícil construcción de institucionalidad en torno a la vigencia de los derechos públicos subjetivos, hoy derechos humanos, y la prudencia de la generación de interpretaciones asociadas a los derechos públicos. Entonces, una cosa era construir todo ese ente que hoy pues tenemos, pero en esa época, imagínense las condiciones, pues ya 1850, 1860. Entonces, imagínense. Más soluciones que vinieron acerca del juicio de amparo fue un proyecto de la Ley Orgánica de Procedimientos en los Tribunales de la Federación, en función del artículo 102 y 101 constitucional, específicamente del juicio de amparo. Entonces, imagínense, en aquellas épocas de los 1850 y algo, existía ya un proyecto en función de regular el artículo 102 y 101 constitucional que hablaba del juicio de amparo. Este proyecto fue presentado por Mariano Riva Palacio Díaz, José Linares e Ignacio Mariscal, en 1861. Y esto fue gracias a la base de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Podemos decir que Ignacio Mariscal tuvo mucho que ver en esta regulación del juicio de amparo. Mariscal tuvo esa grande visión de indicar que la importancia de la ley es grande y de vital necesidad, considerando de vital su necesidad, ya que va a ser efectivas en realidad las garantías de la Constitución, asegurando a los ciudadanos su protección. Respecto a esta protección de juicio de amparo, pues no existía ningún antecedente en la vida jurídica del mundo. Sí existía la interpretación de las normas, ¿sale? Eso sí existía, y a eso se derivaba lo que hoy conocemos como jurisprudencia. Esta jurisprudencia, que fue la interpretación de la ley, ya existía, y existía desde Roma. No es creación nuestra. Lo nuestro
que nosotros impusimos fue que, derivado de las situaciones que estábamos viviendo, en esas luchas que estábamos nosotros viviendo, pues imagínense, aún así teníamos que crear una institución jurídica para defender o para garantizar la protección de los ciudadanos. Y fue gracias a Mariscal, fue uno de los pioneros en crear el juicio de amparo. Recuerden, a Mariano Otero se le debe la forma de la interpretación en nuestro país, y a Mariscal fue uno de los impulsadores para regular ya bien específicamente lo que era la ley de amparo. Fue para 1861, imagínense, 1861 se crea la primer ley de amparo, gracias a la segunda legislatura del Congreso de la Unión. Segunda legislatura, acuérdense, estamos por las 50 y tantas, algo así estamos, en la cual se cristalizó en la Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, ¿sale? Fue nuestra primer ley de amparo que identificó el juicio de amparo en protección por los derechos humanos. Esta gracias a el presidente Benito Juárez. La primera reforma que tuvo esta ley de amparo, o esta visión de la primera ley de amparo, fue en 1868. Igual, gracias a Benito Juárez, presenta una reforma a la ley de amparo de garantías individuales, la cual fue aprobada en 1869 y se le denominó Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 constitucional. Así se le denominó, Ley Orgánica, ¿sale? La segunda reforma de la Ley de Amparo fue emitida por el presidente Manuel González. Una ley orgánica del artículo 101 y 102 del 14 de diciembre de 1862. El amparo se relaciona con la violación a garantías individuales, con las leyes o con actos de autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía. Imagínense, Una tercera reforma. No nos quedamos en paz. Otra vez, Porfirio Díaz dijo, no, está mal, ¿qué creen? Que no debe de ser una norma constitucional. Entonces, Porfirio Díaz, en 1895, expidió el Código de Procedimientos Civiles Federales. Hagan de cuenta que el artículo 101 y 102 constitucional lo desaparece y dice que va a expedir un Código de Procedimientos Civiles Federales en el cual, en el artículo 49, 50 y 60, hacían referencia específicamente al juicio de amparo. Imagínense, que de estar a un nivel constitucional, lo bajó a un Código de Procedimientos Civiles de carácter federal. Hubo una adecuación a este código. Para 1897 se expidieron en este Código Civil Federal de Procedimientos Civiles Federales, se expidieron los títulos 2 y 3 para complementar lo que hacía referencia al Código de Procedimientos Civiles Federales en sus artículos 745 y 849 que regulaban al amparo. Y hubo otra reforma en el Código Procesal en el 26 de diciembre de 1908, emitido este Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su título segundo hablaba de los juicios, en el capítulo cuarto, sección primera, en los artículos 661 al 796, regulaba sobre el juicio de amparo, en la cual protegía los derechos del hombre y las garantías individuales. ¿Sale? En 1908, ya estamos más de este lado. Y ya para 1917, recuerden que tenemos nuestra Constitución,
en el cual ya en su artículo 103 y 113 regulaba nuevamente a nivel constitucional, regulaba el amparo en términos muy similares a la de 1857. Y fue Venustiano Carranza en 1919, el 18 de octubre de 1919, emitió una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Imagínense, o sea, de estar a nivel constitucional, de bajarlo en el Código de Procedimientos Civiles Federal, fue hasta la reforma constitucional de 1917 cuando se volvió a establecer que el amparo o el juicio de amparo fuera nuevamente regulada en nuestra Constitución, artículos 103 y 107. Y fue, pues, 2 años después cuando se volvió a emitir una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Una siguiente reforma nos habla de 1935. Ya hasta 1935 se vuelve a expedir una ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucional. Esta ley orgánica derogaba la ley reglamentaria, cambió de nombre, nada más. De ley reglamentaria que fue en 1919, se derogó esa ley reglamentaria y ahora expidieron la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucional. Y fue hasta Miguel de la Madrid que expidió la siguiente reforma a esa ley orgánica, ¿sale? Fueron reformas de la de 1935 y Miguel de la Madrid hizo 2 reformas. Una en 1986, hace 35 años. Después fue en 1987. Después de Miguel de la Madrid hizo una reforma Ernesto Zedillo en 1995. Felipe Calderón reforma la Constitución y adecúa principalmente a derechos humanos en el 2011, y fue hasta Enrique Peña Nieto que reforma esta ley de amparo, y ahora Enrique Peña Nieto le vuelve a cambiar el nombre. ¿Por qué no? Nuevamente se llama Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Y no les voy a mentir, les voy a leer lo que dice la ley. Si ustedes abren una ley de amparo, dice así: Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada fue en el 2018, ya más vigente, y dice, déjenme voy a las reformas, a los decretos, para que leer ese último decreto. Aquí está. Aquí está. Hay todo un historial, ¿eh? Dice, en su transitorio segundo, dice, se abroga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1936. Así dice. Toda se deroga. Y entra en vigor esta Ley de Amparos Reglamentarios, artículos 103 y 107. Así lo indica. ¿En qué fecha fue? El 20 de marzo del 2013. Ahí está. Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Osorio Chong, secretario de Gobernación. Estas son la reforma del 2013. En el 2014 hubo un decreto. En el 2014, después, ya más vigentes, de las más vigentes, fueron estas. Perdón, fueron estas. La del 2014 fue una reforma de decreto. Después hubo otra. En el 2014, 2015, 2016, 2018, la última fue en 2018. Son las últimas reformas que se hicieron en nuestra ley de amparo, ¿sale? Fueron de las últimas. La última, como tal, recuerden, fue en el 2013. Es la que tenemos vigente, la del 2013, que fue de Enrique Peña Nieto. Pero aún así se le hicieron algunas reformas, muy pequeñitas, pero se hicieron. Algo importante que mencionar con esta ley de amparo, algo muy así como trascendente de esta ley, esta supuesta ley de amparo nueva, que se estableció así como tal. Dice, para hacer esta ley, ojo, para hacer esta reforma del 2013, se hizo en el 2006 como una idea de lo que se pensaba hacer. Y ahí lo tenemos. Les voy a también igual mandar un libro de reforma judicial del 2006 en cuanto y aludido a la reforma del amparo. ¿Qué se buscaba en esta reforma o que se consiguió hasta el 2013? Se buscaba consolidar el amparo, ojo, se buscaba consolidar al amparo en esta nueva reforma del 2 de abril del 2013. Se buscaba, de acuerdo a una reforma del 2006 que se estuvo buscando, consolidar el amparo como un instrumento del sistema mexicano de defensa de la Constitución. También promover y enfatizar su uso como instrumento de protección de los derechos fundamentales, garantizados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. También ampliar la base de usuarios mediante la adopción del concepto de interés legítimo, así como lograr un procedimiento menos formalista y más eficaz, así como modificar los efectos limitados de las sentencias de amparo para darles, bajo ciertas condiciones, efectos generales y lograr una tutela más eficaz de los derechos fundamentales. Así también precisar el alcance y procedencia de la suspensión para que al tiempo que se preserve una protección oportuna, se evite su empleo con propósitos ilegítimos y asegurar el cumplimiento más eficaz de las sentencias de amparo. Y todo esto fue estudiado, les digo, desde el 2006
pensando en una reforma y que fue hasta el 2013 cuando se estableció ya, pues como tal, la reforma. Pero esta reforma obtuvo lo que en ese momento se buscó. Bueno, esta reforma del 2013 se destaca principalmente en 14 ideas en cuanto a la reforma constitucional en materia de amparo. Uno, se establece un tribunal más, o sea, ya no solamente tenemos los juzgados de distrito, los colegiados, los unitarios, ahora tenemos los plenos, la Suprema Corte en sala y en pleno. Entonces tenemos un tribunal más, gracias a esta reforma del 2013, los famosísimos plenos de circuito. ¿Sale? Bueno, esto ahorita lo establecemos en dónde está. 2. La substanciación y resolución de asuntos urgentes, atendiendo al interés social y al orden político que fue derivado del artículo 94 de la Constitución Federal. También en la extensión del ámbito protector del juicio de amparo, derivado del artículo 103 constitucional en materia de derechos humanos. Es algo que se protegió. También la precisión de la competencia de los tribunales de la Federación, de acuerdo al artículo 104 constitucional, que ahorita vemos un poquito de eso. Otro elemento que igual se privilegió fue la ampliación y matiz a ciertos principios del juicio de amparo, igual fundamentado en el artículo 107, fracción primera, incorporando los conceptos de interés legítimo individual y colectivo, exigir la presencia del interés subjetivo en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y matizar el principio de la relatividad de las sentencias del artículo 107 constitucional. Eso en cuanto a este interés legítimo. También la técnica para el estudio de violaciones procesales en el amparo directo. Esto de acuerdo al artículo 107 constitucional. En cuanto, ahora también en esta reforma, el amparo adhesivo. Recuerden, nosotros únicamente conocíamos el amparo directo, el amparo indirecto, pero ahora se suma uno más, el amparo adhesivo, que es muy fácil. Ahorita bueno, ya en el transcurso lo indicaremos cuál es. Muy sencillo, es cuando te adhieres a ese mismo amparo. Para la parte que tenga interés en que esa sentencia subsista, ¿sale? Es para recuerden que el amparo es para proteger que un derecho se ha violado. Pero, y la contraparte, o sea, el amparo sí es para quien pretende que se ha vulnerado un derecho, pero, ¿y la otra parte? ¿No? Ahora el que salió beneficiado por el amparo puede salir perjudicado. Entonces, de ahí nace el derecho o el amparo adhesivo. También se privilegió la técnica para el estudio de violaciones procesales en este amparo directo. Bueno, ya lo había comentado, el amparo adhesivo también la procedencia del amparo en materia administrativa y la excepción del principio de definitividad. La procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo al artículo 107 constitucional, la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo, igual, fundamentado en el 107, la suspensión del acto reclamado, igual, 107 constitucional, la denuncia de contradicción de tesis, que bueno, eso nosotros ya lo veníamos manejando en la realidad jurídica, la contradicción de tesis, pero ¿cómo cómo se va a aplicar ahora? En los plenos de circuito. Igual, artículo 107. También las nuevas reglas para la ejecución de sentencias de amparo. Entre estas, al incumplimiento justificado y el cumplimiento sustituto. Y el último elemento que privilegió esta reforma fue lo relacionado con la vigencia y aplicación de la propia reforma, es decir, a partir de cuándo. Entonces, son puntos que se establecieron en esta nueva ley de amparo del 2013. Entonces,
aspectos que se debieron de privilegiar y pues, ¿qué se observa? Si ustedes observan su constitución de acuerdo al 103 y verifican esta reforma de ley de amparo con la anterior, bueno, pues podemos identificar que se mantiene una estructura tradicional a una ley anterior, no hay muchos cambios, únicamente hay derogaciones de algunas situaciones, pues se conjunta o se incluyen ciertas partes. Como tales, se incluye la protección contra los actos particulares en el artículo 1. No se supera el formalismo, sigue habiendo ciertos formalismos que están en el artículo 3. También se puede identificar que se viola el principio de igualdad procesal con el amparo prioritario que está en el artículo 4. Junto al derecho subjetivo aparece el interés jurídico y el colectivo, lo que puede implicar el carácter del quejoso en el juicio, en el artículo 5. Se influye la firma electrónica, bueno, algo que está bien, pero también puede estar mal. Hoy o ya a partir del siguiente año nos van a fiscalizar a nosotros los abogados, porque ya va a haber firma electrónica y tienes que darte de alta y pagar impuestos. Viene también las notificaciones electrónicas, esto en el artículo 24 y 30 de la Ley de Amparo. Se incrementan las causales de improcedencia a 22 causales de improcedencia en el artículo 61. Subsiste la fórmula Otero, esa pues recuerden que es una fórmula que se estableció ya desde el principio, que significa o que viene enfocada a la relatividad de las sentencias. Principalmente en la Declaración General de Inconstitucionalidad, que viene en el artículo 73. También se añade el supuesto de suplencia en caso de pobreza o marginación, entonces hay suplencia de la queja, en caso de suplencia de pobreza o marginación. Se agrega una revisión, que es la famosísima adhesión. Se establecen 3 causales para no otorgar una suspensión. También se destaca el análisis de los conceptos de violación en el artículo 189. La resolución de la Suprema Corte en el caso de incumplimiento de sentencias. También se establecen reglas en materia de jurisprudencia y declaración general de inconstitucionalidad. Como podemos observar, no podemos desconocer los aspectos positivos de esta reforma en materia de amparo, como la Declaración General de Inconstitucionalidad, que aunque es limitada, es de gran importancia. No obstante, tampoco podemos ignorar que existen elementos que hacen difícil la interposición del amparo, como la coexistencia de intereses jurídicos ilegítimos, la excesiva complejidad y el formalismo que tenemos para que nos acepten un amparo realmente es muy complejo y debe de tener todos los formalismos indicados en la propia ley. El amparo mexicano, bueno, continúa con los vicios que denominamos paradigmas, que son los formalistas. E incluso podemos decir que hay cuestiones de orden subjetivo que carecen de solución. Por ejemplo, las relacionadas con los juzgadores. Por allá había un autor que decía que el trabajo de estas personas pues eran ideológicas, principalmente en el amparo. Y para envolver un poquito más en esta situación de ideologías, pues ahí tenemos una resolución de la semana pasada en cuanto al tema, don Robert, de la constitucionalidad o la constitucionalidad de la pregunta para enjuiciar a los expresidentes. Pero aquí me queda algo como un dato medio raro. Y me quedó una duda. Oigan, ¿sigue siendo hoy el presidente López Obrador o ya renunció? Porque recuerdo, don Robert, que dijo que si se juntaban quién sabe cuántos ciudadanos y el sábado creo que juntaron lo doble. No he visto o tengo muchos nervios de saber quién es el presidente interino, sustituto o qué va a pasar. Porque, don Robert, ahí lo dijo él, y no es o no le digo a usted, sino que podemos hacer ahí controversia, don Robert. ¿Qué dice de su cabecita de algodón?
Pues ¿Por ya. qué odia el presidente AMLO, profesor? Espérame, César. Espérame. Don Robert. No, adelante, adelante, que comente algo mi compañero César. A ver, ¿qué pasó, César? ¿Ya no es el presidente López Obrador o todavía? Es que no vi la mañanera. No, yo solamente estaba preguntando por qué lo odia tanto. La verdad es que, pues en este país tan corrupto, profesor, no importa tanto quién sea el presidente. A final de cuentas siempre va a seguir siendo lo mismo. Pero él dijo que iba a quitarlo de la corrupción y que iba a poner pura gente honesta, muy moralista, ¿no? Digo, es que él lo dijo. Yo nada más hago hincapié en lo que él dijo. Sí, sigue siendo el presidente aún, maestro. Ah, no ha renunciado. No, pues no. Ah, no, miren, ya yo creía que no iba a renunciar cuando ha cumplido algo este señor. O sea, dice una cosa, pero No se ha juntado, todavía el Frena no ha juntado esos 100,000. él tiene otros datos, ¿verdad? Aproximadamente, y de acuerdo con sus propios pegotes que tenían los participantes, llegaron a 26,000 y feria. La No, policía informó acerca de 5,000 manifestantes. Ellos decían que eran 180,000, más de 180,000 asistentes. Y bueno, pues yo me fui con la información un poquito más, digamos, ni de un lado, ni del oficial, ni de los manifestantes, de algunos observadores que mencionaron que sí se habían juntado pues 26,000 gentes. Digo, no son despreciables, de ninguna manera. Yo, si fuera el presidente, pues, finalmente son 26,000 gentes que se están juntando para decirme que me vaya, ¿verdad? Pero bueno, pues al final este es un asunto, como decíamos, político. Me interesa más en la cuestión, porque el Frena tiene un aroma, un tufo así medio de Benito Mussolini, ¿eh? Son ideologías ahí muy arcaicas que, bueno, eh, es de preocupación, porque ellos, y como lo comentábamos en alguna clase pasada, ellos emiten de manera muy ligera un golpe de Estado y no saben, ni siquiera se imaginan que el alcance de un golpe de Estado es sumamente delicado, sumamente difícil, es romper, y ya eso lo habíamos coincidido, es romper con el orden constitucional. La Constitución obviamente nos dice y nos habla de los procedimientos que son electorales para quitar a un presidente en base a una revocación de mandato que está ahorita ya, bueno, que fue aprobada, pues, y que para el año del 22 se podría hacer. Todo es un proceso político, maestro. Y yo ahorita lo que veo es que eh, es delicado lo que se está planteando porque el país está entrando en una ruta de colisión entre dos posturas, porque hay mucha gente que apoya al Obrador y hay los mucha chavos. y ahí empieza pues a generarse, sobre todo por una cuestión mediática. No discuto que algunas decisiones son controvertibles, son polémicas. Definitivamente es un estilo muy polémico el presidente. Quizá derivado de su trayectoria, siempre en la oposición, bueno, no siempre, estuvo él, yo lo recuerdo cuando eh, en alguna lectura veíamos que fue priista, ¿sí? Pero se fue junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, eh, se deslindaron o de alguna forma rompieron pues con el PRI, en aquel entonces era el partido mayoritario, y fue una situación muy importante en aquel entonces, le llamaban
la tendencia democrática del PRI, hasta que rompió y los expulsaron del partido a ellos, los expulsaron del PRI y bueno, se generó todo un movimiento que después devino en un frente nacional con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 para las elecciones, algo muy, muy interesante también y que nos da un poquito de la pauta de cómo ha evolucionado la cuestión política en nuestro país. Desde allá viene y lo que se vivió en la jornada del 2018 en las elecciones, pues fue obviamente resultado de todo ese proceso político, ¿no? De evolución. En efecto, lo que dice mi compañero César tiene mucha razón. El país inundado de corrupción, yo creo que es necesario, era necesario el cambio, pero también hay una serie de aspectos que pues, finalmente son discutibles. Y yo lo pongo también, porque yo, como le repito, yo no soy de Morena, ni mucho menos, pero tampoco soy, y eso sí, totalmente anti-PAN y anti-PRI, o PRIAN, anti-PRIAN, porque fue un periodo muy desastroso para el país. Realmente eh, fue un aspecto, y lo último fue que la gente, con el hartazgo de ese neoliberalismo, neoliberalismo prianista, pues votó en contra de ellos. Votó en contra de ellos, esperando un cambio positivo. Pues como le digo, es controvertible este gobierno, sobre todo porque también, le digo, es mediático el asunto. Hay una guerra ideológica ahorita, y en esa guerra ideológica, pues quien tiene también, pues están a la par ahorita, porque bueno, el gobierno tiene medios de comunicación importantes hoy en día, como esa postura, pero la oposición de ninguna manera está manca, ni coja en absoluto. Son los grandes intereses financieros, los grandes intereses que han sido afectados con este cambio de gobierno, que ya no tienen esa misma de entrar en una componenda con el poder político. El poder económico y el poder político estaban, y obviamente la cuestión judicial, estaban supeditados precisamente a esa influencia del poder económico y esas componendas con el poder político. Eso es lo que se rompió. Sin embargo, bueno, repito, es discutible y es obviamente necesario ser objetivos en esta parte, ser objetivo y sobre todo yo estoy a favor de que el país salga adelante, maestro, de que el país salga adelante independientemente de si somos de un lado o de otro. Lo que no quisiera es que nos viéramos envueltos, repito, en una polarización tan acendrada y tan profunda que empiece a haber signos, y eso es lo que me huele frena, es como una provocación, pues, porque se debe de trabajar a nivel electoral, para eso tenemos instituciones jurídicas, políticas, para que ya en el campo electoral, pues se vayan definiendo las cosas. Y ahí sí se puede trabajar, ahora sí que libremente. Nuestra Constitución así lo tutela. Muchas gracias, don Robert. Sí, bueno, mire, son o existen ciertas situaciones que se van analizando en el camino, que nosotros mismos, bueno, pues los vamos, como ciudadanos, como personas pensantes, estudiosas de las instituciones. Estamos aquí en ya séptimo cuatrimestre de la carrera, no somos politólogos, pero sí abogados, y podemos entender ciertas situaciones. Otra situación importante, esa consulta que el presidente quiere hacer, ¿qué fin? ¿Cuál es el trasfondo de esta consulta? Para mí, si el presidente encuentra elementos en contra de expresidentes, y no solamente expresidentes, funcionarios de todo tipo, se les puede enjuiciar. No sé por qué
mandar a hacer una encuesta para hasta él preguntar. mismo, ¿Perdón? hasta él mismo, como quedó la pregunta, hasta él mismo, Sí, ya en cuestión, digamos, de lo que va gobernando, se puede poner pues en juicio. sí, claro. Mire, para mí, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver esta sesión en la Suprema Corte. Estuvo entretenida, no la pude ver toda porque tuve que salir, pero la voy a buscar a ver si ya la subieron, esta presentación de la Corte ese día, para que la podamos analizar. Porque acuérdense que uno de los ministros quería declarar la inconstitucionalidad y el presidente también pues expuso la constitucionalidad y la pregunta que al final también fueron muy criticados en todos los medios, fueron muy criticados por la forma en que se detalló esa situación, aunque sí es su responsabilidad hacerlo, pero creo que debieron de darle como otro objetivo y se prestaron a lo que López Obrador quería y ahí está su respuesta. Como se dice, se envolvió todo para hacer una pregunta mejor planeada y fue una pregunta planeada en contra de cualquier servidor público, ¿no? Pasado, presente o futuro que se pudiese dar. En el caso de esta situación no quedó específicamente a los expresidentes que él decía, Salinas, Cedillo, Fox, o no me acuerdo si eran todos o nada más eran 4. Calderón y Peña Nieto. Pero ¿a quién se saltó? A Cedillo, ¿no? No, se supone que estaban todos desde Salinas para acá, hasta Okay. Peña Nieto. Entonces, una de las acciones de la inconstitucionalidad indicaba que por qué ponerles el nombre, ¿no? Y sí, pudiese en su momento vulnerar un derecho humano, porque pues eran servidores públicos, independientemente de eso, bueno, les dio esa vuelta, ¿no? La Suprema Corte. La voy a buscar y se las voy a enviar para que las puedan ustedes pues analizar. Soy miembro ahí del canal del Congreso, digo, de la Cámara. Voy a tratar de localizar esa sesión. Si me permite, maestro, mi humilde opinión es que, en efecto, es igual lo que estamos comentando. Resolvieron en función de una cuestión política, Sí, no jurídica. exacto. Que según los que saben más de esto y los constitucionalistas que hemos tenido la oportunidad de ver o de escuchar o de leer, incluso nosotros, lo que mencionaba en alguna ocasión anterior, ya nosotros como estudiantes de Derecho, con los conocimientos que hemos estado adquiriendo con ustedes, la verdad es que empieza uno a decir, bueno, al estar mencionando nombres particularmente, estás señalando y vulnerando, en efecto, un aspecto que le llaman presunción de inocencia. Sí. Es decir, ahí se está vulnerando un derecho humano, ¿no? En este aspecto. Es cierto, estás señalando ya y estás diciendo fulanito de tal, ¿no? Cuando Sí. todavía no hay un juicio que te diga, eso no es culpable. O sea, Y que sí, una de las situaciones, don Robert, es que si tiene elementos para enjuiciarlos, pues la propia ley lo dice. ese es el otro aspecto, que Eso no se necesita una consulta para no, aplicar la ley, ¿sí? es populismo ese, güey. Es político, maestro, en efecto, y es un aspecto, repito, polémico, controversial. Habrá quienes digan, sí, y yo lo vi, pues hay gente que festejó esa situación como un triunfo. Yo lo veo desde el punto de vista del avance en cuanto a democracia participativa, pero
de ninguna manera puede uno cerrar los ojos, sobre todo uno cuando ya está conociendo estos elementos jurídicos del derecho, que es una situación inconstitucional, o sea, no es jurídicamente procedente, ¿verdad? Eso fue resuelto y la prueba está en que el que primero emitió su criterio y su voto, pues fue el presidente de la Corte, cuando al parecer yo leí que es el último que define, ¿verdad? Sí. ¿Esa sesión fue del primero, don Robert? ¿Primero de octubre? Fue, ahora, ¿verdad? Creo que sí fue el día primero. Fue el viernes, sí, fue el viernes, creo. El viernes fue... No, el viernes fue 2. Entonces fue el jueves. Pero yo, a ver, recuerdo haber leído el sábado ya los comentarios. Por eso decía yo, si hoy ha sido el viernes, creo, fue esa sesión. Bueno, esperemos que sea la del jueves. Fue el jueves, exacto. Sí fue el jueves, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahorita se las mando para que la puedan ver. Son 4 horas de esa sesión. Espero que sea, si no, pues ya, se la chutan, ¿no? Si no es, me avisan. Ahí se las mando. Bueno, pero les voy a mandar también la sesión, les voy a mandar la decisión y les voy a mandar un debate. Para que tengan material ya saben, para que lo vean en cualquier momento, lo escuchen y recuerden, no voy a dejar tarea hoy, pero sí se van a ir a la plataforma de Moodle a ver esa sesión. Y lo que estamos hablando de la declaratoria de constitucional o inconstitucionalidad es uno de los elementos que tiene que ver con el Poder Judicial, ¿sale? Y para eso vamos a llegar al siguiente tema, que es la organización del Poder Judicial de la Federación. Es el primer tema que nosotros, o el siguiente tema que vamos a analizar. Bueno, organización del poder. Vamos a empezar con la organización del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, recuerden que el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial está regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 94. Y dice así, dice así. Vamos, se los voy a pasar. Esta es la Constitución y aquí vienen las reformas que les han hecho, ¿no? El Poder Judicial, artículo 94, y dice, se deposita
se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, y en juzgados de distrito. Constitución nos marca en el artículo 94 en quién se va a depositar pues el ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Y el 94 únicamente nos habla de la Suprema Corte, de un tribunal electoral, de los tribunales colegiados, también hay unitarios de circuito, y de los juzgados de distrito. Y continúa diciendo, vamos a analizar estos artículos constitucionales. Dice el 94, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojo, la vigilancia, administración del Poder Judicial, a excepción de la máximo tribunal, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución establezcan las leyes. Entonces, ojo, vamos a indicar que el Poder Judicial, el máximo tribunal es la Suprema Corte, pero abajo de la Suprema Corte va a estar administrando y vigilando todo el organismo judicial de nuestro país, va a ser el Consejo de la Judicatura Federal. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? No, bueno, también tenemos respuesta para lo que es eso. El Consejo de la Judicatura Federal es, como su nombre lo indica, un consejo, así literal, un consejo. Este Consejo de la Judicatura es este. Esta es la página del Consejo de la Judicatura Federal. Este consejo se va a integrar en pleno o en comisiones. El pleno se integra de 7 consejeros y se reúnen una vez por semana. Y la presencia, aunque sea de 5 de ellos, les va a permitir sesionar. ¿Sale? Estos consejeros, este es su organigrama. A ver si hace más grande. Este es el organigrama del Consejo de la Judicatura Federal. Está integrada por el ministro presidente, hoy, Arturo Saldívar Lelo de Larrera. Él es el ministro presidente de la Suprema Corte y también debe de ser presidente también del Consejo de la Judicatura Federal, ¿sale? Y tiene otros 6 consejeros más, ¿sale? 6 consejeros más, ¿sale? Ahorita vemos cuál es su función de estos cuates. Regresamos a la Constitución. Dice, eso es en cuanto a el Consejo de la Judicatura, que ahorita regresamos a esa parte. También nos dice, el siguiente dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de, voy a pasar acá, la Suprema Corte se va a integrar por 11 ministros y ministras. Hoy, y bueno, ya tiene desde la reforma del 94, tenemos únicamente 11 integrantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte va a funcionar en pleno y va a funcionar en salas. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa Suprema Corte va a funcionar en pleno, que es cuando se reúnen los 11 ministros, ¿sale? Y ahí están
dilucidando, están ahí argumentando ciertas situaciones que a su parecer, porque para eso es, ¿no? Para eso están ahí, porque ya 11 ya tienen diferentes criterios. Pero también lo pueden hacer en salas. Bueno, las salas, estas se integrarán por cinco ministros y corresponde ciertas materias que tienen que resolver en cuanto a la sala que corresponde. Esto es en cuanto a las salas. También recuerden del Consejo de la Judicatura, determinará, de acuerdo, este consejo va a determinar el número, la división de circuitos, la competencia territorial y la especialización por materias, entre las que se incluirá, ahí ponemos radiodifusión, telecomunicación, competencia económica. También va a determinar en cuántos tribunales colegiados, cuántos tribunales unitarios y cuántos juzgados de distrito se tiene que dividir la nación, o sea, todo el territorio mexicano, cuántos tribunales van a existir y cuál va a ser la jurisdicción y competencia en cuanto al territorio, también los unitarios, también los juzgados de distrito. ¿Sale? Asimismo, va a establecer los acuerdos que lleven a cabo los plenos. Recuerden que los plenos son los de nueva creación con esta nueva ley, y esto va a ser de la ley de amparo del 2013, atendiendo al número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito, y las leyes determinarán su integración y funcionamiento. Esto es para indicar cuáles van a ser las jurisprudencias o cuáles van a ser las resoluciones que tienen que formar parte del amparo, principalmente, en esto de los plenos. El Pleno de la Suprema Corte está facultado. ¿Qué va a hacer el Pleno? Cuando hablamos del Pleno, va a expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales colegiados para mayor prontitud en el despacho de los asuntos a aquellos en que hubiese establecido jurisprudencia, o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Aquí la Suprema Corte es la que indica quién es el que tiene que trabajar, y solo la Suprema Corte va a resolver los que tengan mayor importancia, y esto es a través del principio de la atracción. Eso dice ese fragmento. Los juicios de amparo y las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad bajo las que va a conocer la Suprema Corte, es decir, la Suprema Corte o el Tribunal del Poder Judicial de la Federación va a resolver no solamente los juicios de amparo, porque nosotros estamos casados con los juicios de amparo, o creemos o pensamos que es lo único que puede resolver la Suprema Corte, que es el que va a resolver, pues sí, los juicios de amparo, pero no solamente va a resolver de los juicios de amparo. La Suprema Corte también va a resolver estas controversias constitucionales, y que ahorita vemos a qué se refiere cada una de ellas, controversias constitucionales, pero también acciones de inconstitucionalidad. También tiene que resolver estas acciones de inconstitucionalidad, y que igualmente más abajito indicaremos a qué se refiere. Estas juicios o controversias o acciones se van a sustanciar y se deben de resolver de manera prioritaria. Por eso es que, pues vimos que casi 8 días después o menos, que el presidente mandó a la Cámara de Senadores la situación de la consulta, y la Cámara de Senadores mandó a la Suprema Corte para que resuelva pues esta situación, porque acuérdense que la Cámara de Diputados no es la que resuelve, o la de senadores, esta situación, porque pudo haber existido una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso es que lo van a resolver de manera prioritaria. Cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal,
por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifiquen la urgencia atendiendo al interés social o al orden público en los términos en que lo dispongan las leyes reglamentarias. Entonces, por eso es que vemos esa rapidez, o hemos observado esa rapidez hoy como lo hemos visto. La ley va a fijar los términos que sea obligatoria la jurisprudencia. Bueno, sí, nosotros vamos a establecer, indicar también que el término de la obligatoriedad está fundamentado en el artículo 94 constitucional y nos va a indicar en qué casos es obligatorio. Decíamos que para poder nosotros poder aplicar una jurisprudencia debe de tener ciertos elementos. Primero, que sea reiteración de criterios, que sea contradicción de tesis o que sea sustitución de criterios. Pero también nos va a establecer que para que sea obligatoria, en su caso, también los votos que haya obtenido esa pues tenga mayoría o unanimidad, pero principalmente indiquemos la mayoría. Pasa lo mismo con esta situación de la determinación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa pregunta que quieren hacer a la consulta ciudadana. Y esta, si ustedes recuerdan, se aprobó con 6 a favor y 4 en contra, y algo así, por ahí analicé. Pero bueno, pues es una calificación en cuanto a una indicación. En cuanto a una resolución que tenga que ver bajo estos criterios, bueno, pues debe de haber una votación de al menos 8 ministros a favor para que esa sentencia, esa resolución pueda formar parte de este cúmulo de jurisprudencias. ¿Sale? Y estos, bueno, recuerden que la jurisprudencia también va a ser obligatoria para aquellos tribunales que la vayan a aplicar. Recuerden que también es obligatoria para organismos u órganos inferiores, no así para órganos superiores. Es decir, que si la jurisprudencia la emitió un tribunal unitario colegiado, sí es obligatoria para los juzgados de distrito, pero no es obligatoria para la Suprema Corte o para los plenos, ya sea en pleno o en sala, no es obligatoria. Es de observancia, pero no va a ser obligatoria. Esto es en cuanto a la obligatoriedad. Y bueno, también va a señalar los requisitos para la interrupción en caso de que haya interrupción de jurisprudencia y haya sustitución de nuevos criterios. Por eso es que al día de hoy tenemos 10 épocas y las de mayor importancia es la 9ª y la 10ª. Esto es algo súper importante porque imagínense, tenemos 10 épocas, que claro, las primeras 4, de la primera a la cuarta, ya no se aplican porque en nuestra Constitución en 1917, ahí empieza la 5ª época. Entonces, como ya son muy legislaciones o son criterios ya muy antiguos, pues ya no se toman en cuenta, ya ni siquiera 5ª o 6ª, porque ya existen nuevas determinaciones en la 9ª y en la 10ª época. Por eso es que debemos establecer también interrupción y sustitución. En caso de la remuneración, otra situación, y que se lo puse aquí en negritas, la propia Constitución dice que las remuneraciones que los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, dice la propia Constitución, no puede ser disminuida durante su encargo. Entonces, el presidente ahí decía que iba a bajarle sueldo a todos y que les hacía la invitación. Pues se quedó en la invitación, porque la misma Constitución, aquí entraríamos en una controversia constitucional, que existiese ese decreto también aplicable para el Poder Judicial. Ese está intocable, está consolidado ahí en la Constitución. Estos ministros indica la Constitución que van a durar en su encargo
15 años. 15 años. Y como ustedes habrán observado, los últimos 2 años se han actualizado o ya se han jubilado, creo que 2, en los últimos 2 años, si no me recuerdo, 2 o 3 se han jubilado y uno ha renunciado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título 4 de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro, es decir, la pensión por retiro, en cuanto a estos ministros. Estos ministros tendrán que elegir cada 4 años a un presidente de la Suprema Corte, de entre los ministros que son. Cada 4 años vamos a tener nuevo presidente. Ahorita está les hacía referencia de ministro presidente, que se me olvida su nombre, ha de ser codo este señor. Arturo Saldívar. Ese, es medio codo. Lelo Sí, de la Rea. ¿Mande? Lelo de la Rea. Eso, Lelo de la Rea. Ganan con referencia a lo que mencionaba de la invitación a que redujeran su sueldo, ellos ganan un poco más de $500,000 de pesos mensuales, maestro. Yo creo un poquito más, don Robert. Un poquito más, exactamente. Casi le pegan a los 700, creo. Con sus prestaciones, con las prestaciones le pegan como a los 800. Fíjese nomás. Para una motivación de los muchachos que estudien fuerte para que aspiren a esos cargos, ¿verdad? Sí, no, sí, definitivamente. 800, pero mensuales, maestro. Mensuales. Pero, a ver, don Robert, usted siendo ministro de la Suprema Corte, quisiera y que alguien les llegara con una dádiva ahí de 20,000, 30,000 pesos o 40,000 pesos para solucionar su conflicto, ¿usted los aceptaría? Y que por esa situación pudiese perder el cargo por 40, 100,000 pesos. No, pues por esa cantidad no, pero lo hacen por más. Bueno. Bueno, pero son asuntos que ya están allá en la... Digo, yo sí sé por qué renunció el que dijo usted que no sabía por qué había renunciado. Eduardo Medina Mora. Ajá, Mora. ¿Por qué renunció Mora? Por imputaciones que tiene y hay una investigación ya de la Unidad de Inteligencia Fiscal. ¿A poco? Así es, tiene que ver con, pues, cuestiones de dinero, pero de millones, no de miles, de millones en relación a su proceder como funcionario tanto del poder político, es decir, porque también fue funcionario público, y como funcionario judicial, como ministro, que de ahí ya mejor, precisamente por esas imputaciones o esas situaciones que están en su contra, ya renunció. Tanto así. Eduardo Medina Mora, así es. Sí, Medina Mora. Sí, pero eso renunció el año pasado, si no mal recuerdo. Así es, calderonista, del gobierno calderonista. Sí, ese fue calderonista, no imagínate. Y nombrado ministro de la Suprema Corte durante Peña Nieto. Pero ya era un compromiso. Sí, así es, exactamente. Es lo que le decía yo de las componendas que hay por allá. Sí, y así los actuales, recuerden que la hija de la hoy secretaria de Gobernación, su hija hoy es ministro de la Suprema Corte. Entonces, Sánchez Cordero. Sánchez Cordero, su hija de esta secretaria, y pues, ¿por quién creen que fue impuesta o candidateada? Pues obviamente por el presidente de la República, pero pues por favor de la misma, porque no duden que esta Cordero pues fue activista de Morena cuando era ministra. Entonces, imagínense. Es algo que no. Qué bárbaro con estas situaciones políticas
judiciales, electoreras y demás situaciones, ¿no? Entonces, imagínense. Bueno, todo esto está en este artículo. En el artículo 95 nos indica quién puede ser electo, o bueno, cuáles son los requisitos para ser electo de la Suprema Corte. Uno de los requisitos importantes, pues, es ser mexicano, por nacimiento, que tengas pleno ejercicio de tus derechos políticos y civiles, que tengas cuando menos 35 años, algo bien complicado, porque si vemos a los ministros, pues están arriba de los 50, 60 años, que tengas una antigüedad mínima de 10 años como profesional, de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, de más de 1 año de prisión, haber residido en el país durante los 2 últimos años anteriores, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni del titular del Poder Ejecutivo, pero durante el año previo al día de tu nombramiento. Y bueno, la forma o cómo se van a nombrar, bueno, recuerden que el nombramiento o el candidato son en ternas que decide el presidente de la República y la manda al Senado de la República. Y el Senado, pues, tiene que tener mayoría de 2/3 partes para nombrarlo. Y se le nombre por los 15 años de ejercicio, ¿vale? Esto es en el caso de, o cómo se nombra un ministro. Lo nombra el presidente en una terna y los senadores tienen que designar quién de los 3 de esa terna vaya a ser ministro. En este año, bueno, en esta administración ya de López Obrador, ya nombró a 3, si no mal recuerdo, a los 2 que se vencieron y a esta renuncia que tuvo. Entonces ya nombró a 3 presidente. Y pues de ahí esperar a ver cuáles más van cayendo o cuáles más van cediendo. Entonces ahí tener esta situación. En cuanto a los magistrados y jueces de distrito, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos establecidos en la propia ley orgánica. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo y al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Entonces, estos magistrados duran 6 años, o los jueces de distrito, pero también pueden dobletear o triplicar. Aquí creo que no se les impone un momento de que no, gracias. Pero también recuerden, magistrados, jueces de distrito, pues también tienen 50, 60 años. Entonces, imagínense, nada más con que hayan tenido 3 periodos, pues ya, con eso se jubilan, bye. ¿Y cuál es la protesta que realiza el ministro? Pues así se los ponen. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de Suprema Corte que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución, política y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y pues bueno, ellos sí protestan. Si no lo hiciese así, la nación o los demande. Igual los magistrados. Entonces ahí está. ¿Qué pasa? En el artículo 98 indica que qué pasa cuando un ministro excediere de 1 mes esta falta. Bueno, pues el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto por el 96. Entonces ahí, si un ministro fallece o por cualquier causa haya una separación, el presidente someterá un nuevo nombramiento a aprobación del Senado, igual en términos del 96. Y las renuncias solamente procederá por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éstas las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Entonces ahí, las licencias de los ministros pues no pueden exceder su falta por más de 1 mes y podrán ser concedidas por la propia Suprema Corte.
Si exceden, tendrán que irse a el presidente de la República para nombrar un interino, y este interinato o esta como licencia no puede durar más de dos años. ¿Sale? Esto es en cuanto a la Suprema Corte y los ministros. El artículo 99 hace referencia al Tribunal Electoral. Igual, ese Tribunal Electoral es parte de un tribunal federal. Entonces, también es máxima autoridad jurisdiccional en su materia y su grado. Especializado, recuerden, el Poder Judicial de la Federación. Este tribunal, dice, funcionará en forma permanente en una sala superior y las salas regionales. Sus sesiones y resoluciones serán públicas en los términos que declare la propia ley orgánica. La sala superior se integra de 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros para ejercer un periodo de 4 años como presidente. Y le corresponde resolver en forma definitiva e inacatable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, las impugnaciones que se presenten sobre elección de presidente de la República. Las salas superiores y regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las cuales expresamente se establezcan las leyes, y la sala superior realizará el cómputo final de la elección una vez resueltas las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la del presidente electo, respecto al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, distintas a las señaladas en las 2 fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como materia de revocación de mandato. Ahora, aquí está su función, la revocación de mandato, que hemos comentado. Bueno, recuerden que el tribunal únicamente va a resolver impugnaciones que se le hayan realizado a través de la ley electoral, ¿sale? Y cuando ya lleven ustedes derecho electoral, ustedes van a identificar qué tipo de impugnaciones y conflictos, bueno, pues conoce este tribunal, que es jerárquico superior, ¿sale? Ahí está respecto a este artículo. No lo vamos a ver todo, la verdad es que no es tan trascendente, ya lo verán ustedes en la materia respectiva. En el artículo 100 menciona el Consejo de la Judicatura Federal, será un órgano de poder del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y de gestión para emitir sus propias resoluciones. Aquí veíamos en la página, bueno, el Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales, ojo, ¿cómo va a ser integrado el Consejo de la Judicatura Federal? Recuerden, y les comenté, que el mismo presidente de la Suprema Corte va a ser el mismo presidente del Consejo de la Judicatura, pues para que tenga una razonabilidad adecuada. Este consejo se va a integrar por 7, de los cuales uno, pues es el presidente de la Suprema Corte, quien también lo será, pues del propio consejo. Otros 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte. Esto por mayoría de cuando menos 8 votos de entre los magistrados, quienes pueden ser los mismos magistrados y jueces de distrito. Así, magistrados de circuito y jueces de distrito, 3 son elegidos por el Pleno de la Suprema Corte para ser consejeros del Consejo de la Judicatura, ¿sale? Ya tenemos a 4. Y van a ser 2 más consejeros designados por el Senado, ¿sale? Otros 2 consejeros van a ser designados por el Senado y 1 más por el presidente de la República. En total, 7. Entonces, 1 que es el presidente de la Suprema, 3 más que son entre magistrados de circuito y jueces de distrito, pero que van a ser seleccionados o elegidos por el Pleno de la Suprema, perdón, por el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte, 2 más designados por el Senado y 1 más por el presidente de la República, ¿sale? Estos consejeros deberán reunir los mismos requisitos que para ser ministro. Ahí se dispone.
Es algo muy, muy, muy importante. Y el Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como los demás asuntos que la ley determine. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en su encargo. Recuerden que el presidente de la Suprema dura 4, entonces igual, el presidente del Consejo igual 4 años. Los demás, 5. Serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Una vez y bye. Los consejeros no representan a quienes los designan, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad durante su encargo y solo podrán ser removidos en términos del título cuarto de esta Constitución. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Y de conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio en la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos 8 votos. La ley establecerá los términos para el ejercicio de estas atribuciones. El Consejo como tal, para no irnos tan lejos, el Consejo de la Judicatura Federal es quien administra las funciones de todo el órgano jurisdiccional. Obvio, pues quien lo promueve pues es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces ahí es el que encargado de cómo es que estamos, o se está trabajando bajo esas circunstancias, ¿sale? Aquí le vamos a dejar porque vamos a empezar con el artículo 101 constitucional, ¿sale? Porque van a ser las 11. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Bueno. Muchas, maestro, pero yo creo que en el transcurso del desarrollo del curso las vamos a ir clarificando. Apenas vamos con lo teórico. El tema 1 fueron antecedentes, el tema 2 es la organización del Poder Judicial de la Federación. Entonces, vamos bien, no se me desesperen. Entonces, ya después de haber ejercido 15 años, ¿puedo ser magistrada? Después de haber ejercido 15 años la carrera, sí. Como mínimo dice el artículo que 10. 10, pero bueno, pero te faltan 35. Tener 35